es un libro importante para poder leer. Y hoy día nuestra segunda clase va a estar basada en este libro, pero que está en portugués y escrito por un brasileño, así que no va a estar nunca en español, que se llama Introducción a la Predicación Reformada, del pastor Paulo Anglada. ¿Por qué hablar acerca de la importancia de la predicación? ¿Quieren frío, chiquillos? Sí. Directo para... Si quieren otro café, se pueden parar a buscar. El pibe se peló. Nosotros vivimos en un tiempo donde la predicación no es bien vista por la mayoría de las iglesias. Ustedes van a una iglesia que no sea tradicional y antigua, muy conservadora, van a encontrar cultos bien largos, con mucha canción, y como que en medio de las canciones se le da un ratito al pastor para que pueda decir algunas palabras de un sermón que a lo mejor ni siquiera llega a 15 minutos. Porque hoy día, para muchas iglesias, lo importante es más que nada lo que le llaman la adoración que la predicación. Que ahí nosotros nos vamos a sentir bien, cargamos las pilas en la adoración. Mientras más desordenado es, mejor. Pero eso no es un énfasis de la Escritura. Nosotros vamos a ver cómo en la historia de la predicación en el Antiguo Testamento y al llegar a la Nueva Alianza, la parte más importante del culto es la predicación. No estoy diciendo que las otras partes no sean importantes. El cantar, el culto es importante, el orar es importante. Pero el punto culmine del culto es la predicación de la palabra. Tristemente esto se está perdiendo, esta visión. Y nosotros necesitamos recuperarla, necesitamos aprender un poco acerca de lo que es la predicación. Martin Lloyd-Jones, en ese libro, La predicación de los predicadores, dice: el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. Si hay que añadir aún algo más a eso, yo diría sin vacilación alguna, que la necesidad más urgente en la iglesia cristiana de hoy es una predicación fiel. Y así como es la mayor y más urgente necesidad de la iglesia, también es obviamente la mayor necesidad en el mundo. El trabajo de predicar es el llamado más glorioso que alguien puede tener. Esto no es tener la visión católica del llamado. Para la Iglesia Católica Romana, el clero, ellos son los que adoran a Dios. Los demás no. Las otras vocaciones para ellos no tenían gran importancia. Ya la Reforma dijo no. Tanto el zapatero como el pastor adoran a Dios con su trabajo, pueden adorarlo. Y son llamados por Dios, tanto para ser zapatero como para ser pastor. Si Lutero una vez se convirtió en zapatero y dijo: ya, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, continúa haciendo sus zapatos y haga lo mejor el zapato que pueda hacer. Y en eso va a estar adorando a Dios. Pero es especial, sí, el ser llamado para predicar. Porque ser un predicador, lo vamos a ver después, es ser un portavoz de Dios, es un representante de Dios en medio del pueblo. Y en ese sentido es el llamado más glorioso que alguien puede tener. Pero además de eso, dice Lloyd-Jones, es la necesidad más urgente de la iglesia. Así como en el tiempo del Antiguo Testamento, donde el pueblo perecía por falta de conocimiento, hoy día nosotros estamos viviendo lo mismo. Quizás nosotros podemos decir: mi iglesia no. Pero si nosotros miramos con lentes más amplios, vamos a ver una iglesia que está pereciendo por falta de conocimiento. Nuestras estadísticas de nuestro país pueden decir: los evangélicos están creciendo. Pero nunca los evangélicos han sido tan analfabetos de la Biblia como hoy día. Y para contrarrestar eso, el medio que Dios ha dado es la predicación. Que volvamos a la predicación de la ley de Dios. Y si es la mayor necesidad de la iglesia, más aún es la mayor necesidad del mundo. Aunque el mundo no lo diga y no lo quiera reconocer, lo que el mundo necesita es la ley de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, también la predicación es su mayor necesidad. Otro autor
Mark Dever, en el libro Las 9 marcas de una iglesia saludable. Ese libro está en PDF y también está en el librito, si alguien lo quiere comprar. En PDF, en resumen, creo que son más o menos 80 páginas. Él dice, la primera marca de la iglesia saludable es la predicación expositiva. No solo es la primera marca, es por mucho la más importante de todas ellas. Porque si usted logra tener esto bien, todas las demás le seguirán. Entonces en este libro, Mark Dever intenta definir lo que sería una iglesia saludable, según la palabra. Y él va a mencionar 9 marcas de lo que sería una iglesia saludable. Triplicó lo que se conoce en la teología reformada como las marcas de la iglesia, que son la predicación, la administración de los sacramentos y el culto a Dios. O los tres, como cosas agradables a Dios. Pero él dice, hay 9 marcas. Hay cosas de definición. Puede definirlo de forma más laxa, otra de forma más estricta. Él dice, hay 9 marcas. Él dice, pero la primera y la más importante, y la que va a hacer que las otras 8 existan, es la predicación. No hay ninguna iglesia en el mundo que pueda ser saludable en los otros 8 ministerios, o en cualquier ministerio que ella tenga, si no hay predicación sana en sus púlpitos. No va a haber servicio sano si no hay predicación sana. No va a haber oración sana si no hay predicación sana. No va a haber comunión sana si no hay predicación sana. Todo va a ser consecuencia de la predicación. El púlpito va a guiar los ministerios de la iglesia, o el servicio en la iglesia. Por eso es tan importante la predicación, va a decir Mark Dever en este libro. Tristemente, porque el libro en realidad tiene como 300 páginas. Yo no sé por qué cuando traduce el libro al español hacen resúmenes de los libros. Esta frase no está en el libro en español. El problema, o uno de nuestros problemas, es que nosotros vivimos en un mundo que no aprecia la predicación, como yo les mencionaba recién. Si ustedes dicen que en un culto van a bueno, la mayoría de la iglesia, no sé ustedes, no vamos a hablar de cada una de las nuestras para no pelar. Pero hablar de los demás. Pelar a los otros que no están ahí. A veces el culto de jóvenes. Culto de jóvenes más todavía, con menos predicación. El mundo no aprecia la predicación, la iglesia no aprecia la predicación. Y hay algunas causas que se nos presentan para esto. Primero, la autoridad de la Escritura. Desde hace más o menos unos 200 años comenzó un movimiento que comenzó a cuestionar la autoridad de la Escritura. Con el liberalismo, no sé si ustedes han leído el libro Cristianismo y Liberalismo, John Gresham Machen. Él dice, en un momento la iglesia comenzó a adaptarse, bueno, siempre la iglesia se ha adaptado al mundo, pero a una filosofía naturalista, en el movimiento del darwinismo. La iglesia comenzó, algunos, a pensar, bueno, esto es verdad, si lo que es científico es lo que es verdadero. Si la Biblia tiene muchas cosas que no concuerdan con lo que la ciencia nos diría. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros no vamos a negar la Biblia como algo que viene de Dios. Pero nosotros nos vamos a negar que ella esté dando un relato histórico fehaciente. En realidad lo que la Biblia, dicen ellos, liberales, lo que la Biblia nos está diciendo es lo que los pueblos creían acerca de Dios, que no es necesariamente algo verdadero, sino que es su visión acerca de Dios. Esto nosotros lo hablamos la semana pasada en el curso de teología sistemática. Entonces no esperan en la Biblia leer un libro de historia real, sino que cuando leen la Biblia es como están leyendo la Odisea, la Ilíada, que habla acerca de mitos. Entonces para ellos leer la Biblia era leer mitos.
que tenía aplicaciones para la vida de ellos, sin duda. Que lo que los judíos creían, lo que los primeros cristianos creían, podía tener aplicaciones para ellos, especialmente van a ser los liberales con relación a la dependencia de Dios. Eso era lo importante para ellos. Llegó después otro movimiento que se llama neoortodoxismo, que dijo, no, ellos están equivocados. No es solamente un relato de lo que los pueblos creían. En realidad lo que Dios quiere es que nosotros lo experimentemos. Entonces la Biblia va a ser un medio para que yo experimente a Dios. No por el medio de entender lo que ella dice, sino que yo leyendo o haciendo cualquier otra cosa, puede haber un momento donde yo voy a tener un encuentro con Dios y es como que Dios me chocara. Entonces me choca y yo tengo la experiencia de Cristo y ahí yo comienzo a creer. Entonces no importa lo que la Biblia me esté diciendo, el foco de ello no es entender la Biblia, sino que la Biblia medie una experiencia que yo pueda tener, que tampoco es algo real. Es una historia, pero no es la historia verdadera. Y esto entonces yo no lo puedo describir. Entonces se habla mucho de una religión en términos de relación con Cristo, relación con Dios, de una relación personal que no puedo definir, pero que es una relación. ¿Dónde está la Escritura y cuál es la importancia de la Escritura? De entender la Escritura. Ninguna. Entonces tener el caballero ahí adelante parado una hora tratando de explicarme la Escritura no tiene sentido. En el medio pentecostal, tratar de entender la Escritura tampoco es un tema central para su fe. También lo que importa es las experiencias. Entonces se ha negado el concepto de autoridad de la Escritura. Pero la verdad es que hoy día nuestra sociedad niega el concepto de autoridad en general. Es casi mala educación hoy día decir que existe una autoridad. ¿Han escuchado ustedes? Todos tienen el derecho a opinión. Todos podemos hablar acerca de cualquier cosa. Eso es lo que nos dice nuestra sociedad hoy día. No importa si yo no sé nada de economía, yo tengo el mismo derecho que cualquiera que estudie en la universidad de hablar de economía. Él no tiene más autoridad que yo para hablar de economía, o para hablar de política, o para hablar entonces acerca de la Biblia. Yo he estado varias veces en reuniones de jóvenes. Ya, vamos a estudiar hoy día la Escritura. Oh, qué bonito vamos a estudiar la Escritura. Vamos a leer un texto. Y ahora, ¿qué significa para ti este texto? Jonathan, ¿sí? Termina Jonathan y ahora Diego, ¿qué significa para ti este texto? Luis, ¿qué significa para ti este texto? Karen, ¿qué significa para ti? Así. Entonces vemos después, hacemos un resumen de lo que significa para cada uno de nosotros y listo, aprendimos lo que decía el texto. No importa si el hermano estudió el texto o no lo estudió, no importa si el hermano puede entender bien la Escritura. Lo importante para esta visión posmoderna es que ninguno tiene autoridad. Y podemos aprender de todo, la opinión de todos vale lo mismo. Es un concepto que no es bíblico. Todos tienen derecho a opinión, el derecho de o la opinión de todos vale lo mismo. Eso no es verdad. Eso es lo que nos dicen que debe ser de esa forma. Un poco por esta cosa del... Sí, al lado. Lo políticamente correcto. Si yo le digo a alguien otro, no ha estudiado, no tiene, digamos, autoridad para hablar acerca de algo, casi que le estoy pegando. Casi como que le estoy sacando la madre. Eso se ve hoy día en nuestra forma de mirar el mundo. No hay autoridad. Cuando se fue llevado esto a la teología, se transformó en eso. La autoridad de la Escritura ya no existe. Pero hay otro problema.
y que no deja de tener razón. Predicaciones malas. A veces es más conveniente que el pastor lea la Biblia nomás y que no le explique. Queda más claro cuando uno la lee nomás. El profesor de homilética decía, es pecado aburrir a la gente predicando. John Piper tiene una frase que es bien conocida, donde, o sea, más que una frase, donde él dice, la Biblia no es aburrida. Harry Potter, el Señor de los Anillos, eso es aburrido, dice él. Pero la Biblia no es aburrida. El problema de cuando nosotros nos aburrimos con la Biblia, el problema es nuestro, o muchas veces del predicador que hace aburrida la Biblia. Pecado para el predicador hacer que las personas se aburran cuando él está predicando la palabra. Yo me acuerdo de un capítulo de Mr. Bean. ¿Se acuerdan ustedes de Mr. Bean? ¿Conocen? Si te lo buscan en YouTube, hay una escena bien chistosa donde está en la iglesia y como que escucha al predicador como Charlie Brown escucha a la profesora, ¿no? Y está así, se está durmiendo. Y a veces nosotros, los pastores, el hermano no es espiritual. Culpa del hermano si está quedando dormido. Pero ahí uno después sigue atento a pensar que el hermano de ahí está durmiendo, el hermano de allá está durmiendo, el hermano de allá está durmiendo. Todos los hermanos están durmiendo y el pastor no va a echar la culpa a los hermanos poco espirituales. Muchas veces también es culpa del pastor, que no está consiguiendo mostrar cómo esto que está predicando es importante para las personas. Entonces, no siempre la culpa es de los hermanos que están escuchando. También muchas veces es culpa del predicador. Necesitamos tomar conciencia de eso. Si yo creo que siempre estoy bien y cualquiera que sea mi caso va a estar bien, y los hermanos que se duerman no tiene sentido. Uno tiene que saber que está hablando acerca de lo más importante de la vida de las personas. Entonces tiene que hablar sabiendo que eso, que es lo más importante para la vida de las personas. Me acordé de algo que era un libro, no me acuerdo bien quién son las personas que lo dijeron. Eran personas importantes. Un presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Y con otro predicador. Entonces, como que este predicador le preguntaba al presidente por qué él no iba a una iglesia y iba a otra. Decía, ¿por qué se debería creer lo que está predicando? ¿Y cómo sabe? Bueno, porque él muestra que eso es lo más importante para él. El otro de allá no predica como si fuera su obligación. Entonces tenemos que tener cuidado también con el cómo predicamos y hacer buenas predicaciones. Esa predicación que no se entiende nada. ¿Le ha pasado? ¿Van a tomar apunte y no saben por dónde empezar? Sí, uno tiene que tener también ese cuidado. Nuevas visiones sobre educación. ¿Han escuchado que las personas no aguantan más de 15 minutos y después ya pierden la atención? Esa es una perspectiva nueva de la educación. Los puritanos predicaban horas. Y en ese tiempo, un niño, en el tiempo de los puritanos, sabía más teología que nosotros. No perdían la atención. Nosotros creemos que por nuestra, antes que nada, por la filosofía de educación le lleva a tener estos descubrimientos. ¿Han escuchado ustedes esto? Dice que con un video la gente se queda más o menos con el 95% de lo que ve, el 65% de las imágenes y en realidad solamente el 10% de lo que se dice. Eso corresponde a una visión de la educación que nos enseñan hoy día. Alguien podría decir, bien, entonces voy a hacer la misma clase, pero la voy a grabar en video y van a quedarse el 85% más. ¿Han escuchado esta visión de que una imagen vale más que 1000 palabras? Eso no es bíblico.
Dios, si hubiera sido así, Dios no hubiera dejado una Biblia con ilustraciones. Pero Él no dejó palabras. Las palabras son el medio para comunicarse. La imagen, cada uno de nosotros la puede interpretar de formas distintas. Las palabras, no. En general tienen un sentido y el contexto de las palabras nos va a dar el sentido en el cual nosotros debemos interpretarlas. Esto, sin embargo, no es nuevo. El autor de Eclesiastés dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Entre el siglo V y el siglo XII, la Iglesia Católica creía que las personas comunes no podían entender la predicación. Entonces, ¿para qué vamos a predicar si no entienden? ¿Para qué vamos a predicar en la lengua de la gente si no entienden? Entonces se paraba el cura, se daba vuelta al público y hablaba en latín. Gracias. Ellos los que están solteros y casarse es lo mejor del mundo. Luis. ¿Cómo puede compaginar esto? Porque voy a hablar de nuestra iglesia. Incluso yo he visto que en sermones se está dando esto, o sea, que se está proyectando mucha imagen y a mí me cuesta esto de, no es que esté en contra del modernismo, pero yo incluso en los temas de la escuela dominicana y en las predicaciones no uso esto porque me cuesta, sino que más hablo. Y lo que yo veo es que también en los sermones se está haciendo esto, se está pasando más diapositivas así y muchas veces demasiado rápido y no hay una detención en realmente explicar bien qué significa eso. Incluso a veces quienes exponen tienen hasta problemas entonces causan la distracción de la gente. Entonces, ¿cómo puede que esto no sea malo, pero que sea una buena forma de aplicarlo y no distraiga la atención de quienes están escuchando la predicación? Cuando en la segunda clase nosotros veamos qué es la predicación en la Biblia, vamos a ver qué importancia tiene el uso de imagen. Ahora yo no estoy predicando, es una clase distinta a la predicación. Pero qué importancia tiene el uso de la imagen. Hay un autor presbiteriano que a mí me gusta un poco, porque en otras cosas lo encuentro malísimo, donde él dice: una obra de teatro, por ejemplo, puede reemplazar la predicación. O en vez de predicar, escuchemos una canción, y esa canción no puede hablar tanto como una predicación. O un video, veamos una película. El medio que Dios dejó es la predicación simple de la predicación. O sea, de la Biblia. Y a eso nosotros tenemos que conformarnos. Hay cosas de las cuales nosotros no podemos inventar. Estamos prohibidos de inventar. El cómo Dios habla a la iglesia nosotros no lo vamos a inventar. Él lo inventó. Y es la predicación. Y la predicación es la lectura, la explicación y la aplicación de la palabra. Entonces, yo no voy a decir porque no tengo cómo decirlo. No, cuando el pastor coloca una proyección donde quizá alguna cita, alguna cosa que él va a ayudar a quedarse en la mente de las personas, no va a decir: no, eso está mal, no se puede hacer. Pero si eso me va a ayudar a que mi explicación de la Biblia quede claro, o quede clara, ¿sí?, me ayuda. El problema es cuando nosotros nos hacemos esclavos de eso de allá y no podemos predicar si no tenemos eso. Yo creo que una de las cosas que yo llevo casi 2 años acá en Concepción. Una de las cosas que por la providencia de Dios a mí me encantó es que un día llegamos a la iglesia y no había electricidad. Y realizamos el culto tal como lo realizamos todos los domingos.
Y eso me mostró que no somos esclavos de nada más que la palabra. O por lo menos en la forma. Porque también es imposible predicar pura tontera sin la electricidad. Pero en cuanto a la forma, el culto simple. Que yo lo puedo realizar tanto aquí como en mi casa, como en cualquier lugar donde la iglesia se reúna. Y yo no tenga que andar cargando todo el montón de cosas para hacer el culto. Nuevas visiones sobre la educación muchas veces tratan de modelar lo que es la predicación. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Más bien tener siempre una visión bíblica de lo que es la predicación. Como yo les decía, en la iglesia romana del siglo V al XII no predicaba. O sea, no le predicaba a la gente, no le ponía a la gente. Por eso se desarrolló tanto el uso de imágenes. Y a veces también el canto, los cantos gregorianos. El canto gregoriano uno lo escucha y tiene esta idea de que el canto por sí mismo me eleva. O eleva a las personas que les gusta todavía. Como que lo eleva a Dios. Porque las personas no podían entender lo que se les dijera. Era interesante entonces que ellos tuvieran su espiritualidad por medio de imágenes, por medio de música. Cuando llegaron los reformadores dijeron, vamos a sacar todo esto de aquí. Coro, no quiero ni saber de coro. Vamos a cantar todos juntos. Imágenes, no quiero saber de imágenes, lo que importa es la palabra. Sacaron todas esas cosas y le dieron la importancia que merecía la palabra. Por medio de la palabra el pueblo iba a ser alimentado. Otro problema es el énfasis en lo práctico. Lo que importa en la iglesia es que ayudemos a los pobres. ¿Han escuchado eso? Es una visión social del Evangelio. ¿Para qué el caballero ya nos habla una hora? Lo queremos ver actuando. La iglesia tiene que salir de los muros. Y lo que importa es lo que la iglesia haga con la sociedad. Es importante. Pero como decía Mark Dever en la segunda cita, esto de aquí no va a ser sano si no hay predicación. En la escritura lo práctico no es lo primero. Lo práctico es el resultado de lo primero, que es el conocimiento de la palabra. Y este conocimiento va a venir por medio de la predicación, es el medio que Dios dejó. La iglesia cristiana vivió 18 siglos sin escuela dominical. No sé si todos conocen aquí lo que es la escuela dominical. El otro día estaba hablando con un hermano anglicano y él estaba hablando, en nuestra iglesia tenemos la escuela dominical. ¿Qué es eso? Y le dije, ¿en qué siglo vive? Porque ellos tienen culto en la mañana y culto en la noche. Las nuevas teorías, en su tiempo, de educación, decían que los niños había que separarlos de los adultos para poder enseñarles a ellos en su forma, en su lengua. Entonces la predicación no era para ellos. Resultado, niños analfabetos de Biblia. No, los niños los vamos a poner a jugar, a saltar, a cantar, y que de esa forma traten de aprender algo. Por 18 siglos los niños estaban juntos, y antes también con los judíos, los niños estaban con los papás en el culto y aprendían. No aprendían todo, no aprendían igual que los papás, pero aprendían mucho más que los niños de hoy. De hecho, Lloyd Jones recalca eso en el libro de la predicación de ¿Sí? que los niños tienen un punto central también en escuchar la predicación porque aprenden. De hecho, recalca un ejemplo ahí de unos niños que le entendían bastante en la predicación y él de hecho apoyaba eso, que no se separaran los niños en el culto, sino que estuvieran ahí aprendiendo junto a los adultos. Sí. Es una niña con su hermano más chico. Sí. Cuando Lloyd Jones estaba enfermo, fueron a visitarlo y como que le dicen, ya pastor, vuelva que queremos escuchar la predicación, echamos de menos la predicación. Entonces el énfasis en lo práctico ha sacado el énfasis de la escritura. Y como última causa que yo coloqué acá es el pluralismo. Cuando yo hablé acerca de, por ejemplo, de las malas predicaciones, Lloyd Jones usa el ejemplo de lo que él llama los pulpideros.
personas profesionales de los púlpitos, que se caracterizaban en su tiempo por la elocuencia y por la retórica, pero nada de Biblia. Él dice también, esto se lo coloco como un ejemplo de mala predicación. El pluralismo, que es un poco la filosofía en la cual nosotros estamos viviendo hoy día, también es un problema para la predicación y está relacionado con el concepto de la autoridad. En el tiempo en el cual nosotros vivimos, lo que importa es que todas las personas puedan decir lo que ellos quieran y vamos a sacar una síntesis. Es un poco resultado de la tesis de Hegel, de la visión dialéctica. La tesis, la antítesis, sacar una síntesis, y eso es lo que nosotros vamos a aprender. Eso va a ser la realidad, eso va a ser luego la verdad de la tesis. En el pluralismo es eso. Lo que importa es todos los caminos llegan a Roma, o todas las religiones llegan al mismo Dios. Una discusión hoy día entre los traductores de Biblia es qué hacemos con las Biblias traducidas al árabe. ¿Cómo vamos a llamar a Dios? Y hay muchas que hoy ya son compañías de traducción que traducen a Dios como Alá para el árabe. Y detrás de eso es que su Dios es nuestro Dios, el mismo. El pluralismo nos dice que nosotros tenemos que aprender de todas las religiones, que es lo mismo que aprender de ninguna. El otro día me preguntaba como que, ¿qué podemos sacar nosotros de las religiones orientales? Para nuestra vida como cristianos. La meditación le ponían. No, la Biblia es la única norma de fe y conducta. Para el cristiano no hay otro libro, es la Biblia. De ahí nosotros aprendemos. El pluralismo se opone a esto. Y esto es lo que está en la mente de la gran mayoría de las personas, e incluso la nuestra, nosotros no nos damos ni cuenta. Pero nos afecta. O sea, nosotros vivimos, somos hijos de nuestro tiempo. En eso no tenemos cómo negarlo. Entonces tenemos que vivir en este periodo y aprender entonces a negar este pluralismo. Sacar cosas importantes, sí. No todo es malo, no todo es negativo. Pero eliminar las cosas negativas y quizás tomar lo que puede ser bueno. En el pluralismo nos dejan hablar. No nos van a considerar a primeras como autoridad, pero nos van a dejar hablar. Que el Espíritu Santo haga su obra cuando nosotros hablamos. Pero por lo menos nos dejan hablar. ¿Por qué esto? Esto no es algo que Dios ahora está con la mano en la cabeza y así, uy, ¿por qué pasó esto? No, sabía. Ahí en 2 Timoteo 4, versículo 1 al 4, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Para Pablo siempre iba a haber iglesias y malos predicadores. ¿Por qué? Porque el pueblo no iba a querer escuchar la predicación verdadera, la predicación de la palabra. Pero ¿cuál es el remedio que Dios le da o que Pablo le da a Timoteo? No es, ¿sabes qué? Tú buscas otra forma para llegar a esas personas. No, predica. Y Timoteo sabía lo que era predicar. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, en medio de esta situación en la cual nosotros estamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar. Y el predicar es algo, y Pablo por eso le llama locura a la predicación. Porque nunca nadie aceptó la predicación como medio válido, autoritativo. Pero es el medio que Dios usa.
Entonces, si nosotros estamos hoy día y nos preguntamos, hoy ya las personas ya no aceptan la predicación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en los tiempos de Pablo tampoco lo hacían. Y él continuaba predicando. Juan Calvino dice, por lo que nos toca a nosotros, atengámonos a lo que ha agregado a San Pablo, que la iglesia no se puede edificar sino por la predicación externa, y que los santos no se mantienen unidos entre sí por otro vínculo que el de guardar el orden que Dios ha establecido para su iglesia, para aprender y aprovechar. Para este fin principalmente, como ya he dicho, mandaba Dios en la ley que se reuniesen los fieles en el santuario, al que Moisés llama también lugar del nombre del Señor, porque él quiso que allí fuese celebrado su recuerdo, con lo cual claramente enseña que no valía de nada ir al templo sin hacer uso de la piadosa doctrina. Calvino dice aquí, no hay otro medio por el cual la iglesia